la Reserva Federal confirma el lanzamiento en julio del servicio de pagos instantáneo se llama FedNow. ¿Ok? ¿Lo están viendo? Así es como se va a llamar el servicio de pagos instantáneos. Y este servicio de pagos instantáneos va a permitir que el dinero pues llegue rápidamente, de una manera pero sumamente rápido. Observen acá. Ok, este es el sistema de verificación instantánea, trabaja 24/7 y eso va a entrar en julio. Quiere decir que eventualmente el dólar, con el tiempo, el dinero papel va a ir desapareciendo. Entonces, si va a desaparecer el dinero papel, vamos a tener problemas serios, chicos y chicas. Pero esto, vuelvo y repito, esto lo van a ir introduciendo lentamente. Va a empezar en julio, ya es confirmado, lo pueden buscar la noticia por internet. Entonces va a ser un aplicativo que tú vas a bajar en tu móvil, lo vas a tener como una cartera, vas a comprar en los comercios y el dinero va a funcionar a nivel global. Creo que al principio lo van a hacer solamente en Estados Unidos, pero eventualmente cualquiera que tenga esa wallet y tenga esos dólares metidos en esa cartera, y cualquier compañía que eventualmente quiera conectarse a ese sistema, es como un sistema de tarjeta de crédito donde el plástico no existe, todo se hace desde el móvil, pero a nivel global. ¿Ustedes se imaginan eso? Bueno, esto lo van a lanzar. Y lógico, como esto ya evita la impresión de papel, entonces lo que va a suceder es que comienza poco a poco a disolverse el uso del papel. Y como Estados Unidos nos va a servir de ejemplo, todos los países dolarizados, en el caso de Panamá, sé que Ecuador también usa el dólar y otros países como El Salvador, vamos a empezar entonces a tener una competencia con el mundo de la criptografía, porque esto no está montado sobre blockchain, quiero que sepan. Esta tecnología no sé cómo ellos la han desarrollado, pero dicen que no está sobre blockchain. Otros dicen que sí, que usa el sistema de XRP, de Ripple, pero lo tienen muy callado. Entonces esto inició en el 2019, imagínense. Y es hasta ahora que ellos van a lanzar en julio este proyecto. 2019, 2020, 21, 22, 23. 4 años para lanzar un sistema de pagos. ¿No les recuerda esto a algo o les suena a algo? Claro, a nosotros mismos como compañía, las cosas llevan un proceso de ejecución. Entonces, esto viene, ya esto está confirmado, lo pueden buscar en las redes sociales, aquí lo está diciendo la Reserva Federal. Anuncia que en julio va a anunciar el servicio FedNow. Lógico, todo lo que pasa con las compañías tipo la que usa la W, que es amarillo con negro, esas compañías van a tener problemas a pesar de que tienen muchos años en el mercado, porque ya con este sistema directo, automáticamente tú vas a un banco aquí en Panamá que trabaja con el dólar, te mandan este dinero de FedNow a través de la wallet, de aquí lo amarras a tu banco y pasas el dinero a fiat de tu banco y lo sacas al contado. Utilizas este aplicativo como puente de tu banco, lo metes al FedNow, ahí se te ve reflejado como si fuera un PayPal, y de ahí ¡pap!, lo mandas para allá a cualquier parte del mundo que tenga la wallet. Entonces estas cosas están pasando. Yo quería tocar el tema porque nosotros como comunidad tenemos que entender que nuestra compañía está montada sobre este universo de cosas interesantes que vienen en los próximos años, y no hay que esperar mucho tiempo para que esto sea una realidad. Ya el dólar digital está a la vuelta de la esquina y nos va a tocar tener esa experiencia en julio. Será entonces que nos vemos en un próximo video programa. Muchas gracias a todos por su atención.